Buenos días. Antes que todo, muchísimas gracias al comité por tener en cuenta mi nombre para esta charla. Vamos a hablar entonces hoy de indicaciones de ginecología, de la resonancia magnética en ginecología y obstetricia. Este es el orden que va a tener la charla. Vamos a hablar primero de los aspectos físicos de la resonancia un poco, vamos a hablar de qué medios de contraste utilizamos en resonancia, qué problemas y qué ventajas tenemos con los medios de contraste en pacientes embarazadas y pacientes no embarazadas, y luego vamos a hablar de qué nos aporta la resonancia específicamente en útero, en masas pélvicas, y de las indicaciones para mama, placenta y la resonancia fetal. Tal vez ahora muchos estén así, un poco sorprendidos de que vamos a hablar de todo esto, pero yo espero que al final la cara cambie un poco. Estos son Purcell y Bloch, que fueron los precursores y quienes dieron a conocer el uso de la resonancia, el uso médico. Ellos básicamente estudiaron cómo los núcleos atómicos de algunas moléculas eran estimulados por un campo magnético potente. Estos núcleos adquieren energía y al liberar la energía, una bobina la puede recuperar y transformar esta información en imágenes. Esto es básicamente un resonador. Tenemos una camilla dentro de un gantry, que es donde va el paciente. Tenemos un imán muy potente, estimulado por electricidad, o sea, un electroimán, que es el que nos va a generar los pulsos de radiofrecuencia. No sé si pueden conversar menos atrás, por favor, qué pena. Tenemos la bobina de gradientes que nos va a dar la posibilidad de diferenciar una cédula de su vecino o un tejido pues, de su vecino, y la camilla, que es donde se va a mover el paciente. ¿Por qué traigo a colación esto de las propiedades magnéticas de la materia? Básicamente porque tenemos que saberlas al entrar al resonador. Los diferentes elementos de la materia pueden ser paramagnéticos cuando son débilmente atraídos por un campo magnético, diamagnéticos cuando son rechazados o ferromagnéticos cuando son intensamente atraídos. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestras pacientes van a tener dispositivos, van a tener implantes médicos o no médicos que pueden o no pueden ingresar al resonador, y depende también de la potencia de los resonadores que estemos utilizando. En la ciudad hay dos resonadores, uno de campo muy bajo, de 0,2 Tesla, y otro de campo alto, de 1,5 Tesla. Médicamente, todo se debe hacer en 1,5 Tesla o más. La resonancia tiene entonces efectos biológicos. ¿Qué le pasa a los pacientes cuando se someten a estos campos magnéticos altos? Muchos sienten magnetofosfenos, que son pues flashes de luz por la estimulación del campo magnético. Hay pacientes que también presentan estimulación de nervio periférico, pero esto se presenta sobre todo en los trabajadores del campo magnético, o sea, en las tecnólogas, en el auxiliar de enfermería, que están constantemente expuestas al campo magnético. Lo que le pasa a todos es un aumento de la temperatura corporal que va más o menos entre los 0,5 y los 2 grados centígrados. Es por esta razón que una paciente con fiebre, cualquier persona con fiebre, no debe ingresar al resonador y no debe someterse al estudio, porque terminará la resonancia, lo que dure, tenemos estudios de 20 minutos hasta de 2 horas, con una temperatura corporal entre 0,5 y 2 grados más de lo que ingresó. Y las quemaduras, que se presentan mucho en pacientes con tatuajes. Cada vez vemos tatuajes más extensos, con más colores, y los pigmentos que se utilizan en los tatuajes son ferrosensibles. Entonces van a generar quemaduras. Lo que más tenemos, las señoras que se tatúan los párpados. Ellas solo ingresan al resonador y dicen, no me aguanto, me quema, y tienen que salir inmediatamente. Entonces, si esto es un tatuaje supremamente chiquito, imagínense con los tatuajes que son extensos y grandes. Utilizamos gadolinio. Los medios de contraste en radiología son básicamente basados en yodo, que son los que utilizamos en tomografía y en RX normal, o el gadolinio, que es un contraste ferrosensible. Se dividen por estructura en lineales y macrocíclicos y por carga en iónicos o no iónicos. Tenemos como 3 grupos grandes de gadolinios: los de alta estabilidad, los de estabilidad intermedia y los de baja estabilidad. Los de alta estabilidad son los macrocíclicos, son moléculas que se eliminan completas y no se unen a los tejidos. Entre ellos, pues comercialmente son el Dotarem, el Gadovis y el Progens, que unos son iónicos y los otros no iónicos.
y los que más utilizamos por costos, por disponibilidad, etcétera, que son los de baja estabilidad, el Omniscan y el Optimark, que sin embargo son medios de contraste muy seguros. Miren, fíjense en las tasas de reacciones adversas que tenemos, son realmente muy bajas. La dosis de gadolinio que utilizamos es entre 0.1 y 0.2 milimoles por kilogramo, o sea, son volúmenes y dosis bajas, con unas tasas de complicaciones fatales. En un reporte de la FDA, un estudio entre el 2004 y el 2009 muy amplio, que se evaluaron 51.000 dosis de contraste con unas reacciones fatales en tan solo 40 pacientes. Entonces estamos hablando de que utilizamos realmente, un medicamento muy seguro. Los radiólogos le tememos mucho las complicaciones renales de los medios de contraste. Son básicamente dos: la nefropatía inducida por contraste y la fibrosis nefrogénica sistémica. Son dos cosas bien diferentes. La nefropatía inducida por contraste son los aumentos rápidos de la creatinina inmediatamente después de que se administra un medio de contraste. Se da con los medios de contraste yodados y es prácticamente nula con el gadolinio. Pero la fibrosis nefrogénica sistémica, que es una enfermedad sistémica que se conoció primero por los dermatólogos, por las manifestaciones cutáneas, esto es un brazo de un paciente, se relaciona con el gadolinio y es un concepto que conocemos aproximadamente desde el año 2006 y puede empezar a presentarse en la fibrosis nefrogénica sistémica semanas, meses o años después de la exposición al medio de contraste. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy seguros de a qué paciente inyectamos y a qué paciente no inyectamos. Básicamente, es un criterio fácil, o sea, nosotros utilizamos la creatinina, calculamos la filtración glomerular por la fórmula de FDRD4, tiene en cuenta la edad, el género, la creatinina y el peso. Si la tasa de filtración glomerular es mayor a 60, no hay problema para aplicar medios de contraste, ni yodado ni gadolinio. Pero si la tasa de filtración está menor a 60, debemos nefroproteger. Hay varias fórmulas para nefroproteger y de eso no vamos a hablar ahora. Si está por debajo de 49, debemos aplicar contrastes macrocíclicos. Pero si está menor a 30, no debemos utilizar contraste de ningún tipo. Y eso tiene que ser claro, a no ser de que realmente la indicación supere el riesgo. En el embarazo, entonces, el gadolinio atraviesa la placenta, tiene un pico de captación de hasta 45 minutos y un lavado de 90 minutos. La acumulación puede ser indefinida para el feto porque lo de glute lo elimina, lo de glute, y esto no pudiera ser un problema, pero recientemente tenemos, las comunicaciones de las sociedades hablan mucho acerca de la acumulación de gadolinio en el cerebro, y de esto estamos seguros porque lo hemos demostrado por espectroscopía, por resonancia, y se ha comprobado con biopsia y sabemos bien ya cómo se ven las imágenes de los pacientes que están acumulando gadolinio en el cerebro. Se ven unas imágenes hiperintensas en los núcleos dentados y los hemos visto en pacientes que se someten repetidamente a resonancias con gadolinio, sobre todo pacientes que tienen esclerosis múltiple o pacientes con patologías oncológicas que van a resonancia con mucha frecuencia. Pero lo que no sabemos es qué significado clínico tiene esta acumulación del gadolinio en el cerebro. Entonces, como no lo sabemos, apenas nos parece lógico que no deberíamos exponer los fetos al gadolinio, a no ser de que fuera una indicación absoluta y necesaria. Por eso, con las pacientes embarazadas, tenemos que evaluar si es imprescindible, si se han valorado realmente otros métodos diagnósticos y estos que se han hecho son realmente de calidad, si los ha hecho una persona idónea o si podemos tener en el medio en que nos estemos moviendo una mejor opción, así sea del mismo examen pero hecho por otra persona. Y agotar primero la resonancia simple antes de pensar en poner contraste. Entonces, una paciente embarazada, realmente la resonancia va a definir el desenlace obstétrico, y si es así, hemos hecho primero una resonancia simple antes de pensar en poner contraste. Si definitivamente vamos escalando y la respuesta la necesitamos, la debemos hacer. Y por otro lado, las pacientes que no deben ni siquiera ponerse en duda la indicación del contraste, y de la resonancia, son pacientes con patologías oncológicas, pacientes que tengan cáncer, síntomas neurológicos o medulares agudos que deban resolverse, pacientes que tengan anomalías fetales específicas para las cuales necesitemos realizar el contraste o la resonancia simple,
y pacientes con dolor abdominal o torácico de origen desconocido para las cuales no se ha podido resolver el problema por otros métodos. Muchas veces lo que le preguntan a uno es, ¿y qué pido? ¿Pido resonancia? ¿Pido ecografía? ¿Pido una tomografía? Lo básico siempre va a ser la resonancia, perdón, la ecografía es lo más barato, lo tienen fácil todos, están todos los centros, es de fácil acceso para el paciente, ustedes tienen el reporte inmediatamente, pero la exploración es limitada. La tomografía, lo peor es que tenga radiación ionizante, pero por lo demás es un método muy bueno, con buena resolución, y de un costo intermedio. La resonancia es de alto costo, pero entonces tiene otras ventajas, o sea, el campo de exploración es amplio, la resolución del contraste, o sea, la posibilidad que tenemos de definir qué es un tejido y qué es otro es muy alta, entonces hace que sea un método bastante bueno y obvio no utiliza radiaciones ionizantes, lo que utilizamos son pulsos de radiofrecuencia que hacen campo dentro del espectro electromagnético de las radiaciones no ionizantes. Vamos a hablar entonces ahora específicamente qué nos aporta la resonancia en anomalías müllerianas. Bueno, entonces en las malformaciones que no son tan infrecuentes tampoco, o sea, hasta el 5% de las mujeres en general pueden tener una anomalía mülleriana, la resonancia es el método de elección. Actualmente, con el uso de la ecografía en 3D, hemos tenido pues como resultados muy equiparables, pero sigue siendo en la bibliografía reportada como el método de elección. Tenemos básicamente el problema entre definir entre los úteros bicornes y los úteros septados por la indicación quirúrgica que tienen unos y los otros. Lo que hacemos es ubicar el útero. Primero distendemos la vagina de las pacientes con gel hidrosoluble, o sea, el gel que utiliza para la ecografía con una sonda y una jeringa grande, se pasa la sonda al fondo de la vagina y se inyecta de manera retrógrada. Tenemos que adquirir las imágenes del útero en los planos anatómicos, o sea, tenemos que a veces que hacer muchas adquisiciones para lograr tener realmente un plano axial y un plano coronal del útero, pero esto es lo que hacemos y esto es básicamente las imágenes que obtenemos. Estos son campos de visiones grandes porque estamos ubicando apenas la paciente, pero a la hora de explorar disminuimos el campo de visión para que la resolución sea mejor. Básicamente lo que buscamos entonces es pasar una línea por los ostium y de esta línea definir si el contorno superior del útero es cóncavo o convexo y si el borde del útero a esa línea hay más de 5 milímetros, menos de 5 milímetros o el borde simplemente pasa por debajo de la línea. Una cosa nos define a los úteros bicornes, que serían estos dos primeros, o al útero septado, que sería el tercero, que puede ser completos o incompletos dependiendo pues, de la longitud. Este es un caso nuestro, en el cual tenemos un útero septado con doble vagina. Acá está el cérvix, que lo hemos duplicado. Esta es la vagina que se logró distender con el gel. Esto que vemos al lado es la vagina, es una vagina colapsada que está justo enseguida, que la vemos acá, y en un corte más caudal, colapsada, y la otra distendida con gel. En patología benigna, como la adenomiosis, es una patología pues ya conocida, no neoplásica, pues hay también personal en entrenamiento, entonces hablemos un poquito más. La invasión del endometrio por el tejido endometrial ectópico, tiene una patogénesis incierta, entre la injuria y la reparación ha tenido pues como mucho que ver, hasta en un 20% de la población en general, en un estudio reportado en el 2015. Un tercio de las pacientes son asintomáticas, 2/3 de las pacientes tienen síntomas de dolor, hemorragias e infertilidad. ¿Qué vemos en la resonancia entonces? Esto es un útero normal en el cual vemos 3 capas, o sea, vemos el endometrio, vemos la zona de transición, que es esta área negra, que no debe medir más allá de 12 milímetros, y vemos el miometrio, que vemos en las pacientes con adenomiosis. Infiltraciones glandulares, que pueden ser quísticas redondeadas, en forma de estrías o estos quistes hemorrágicos dentro del miometrio. Todo es el espectro de la adenomiosis. Nuestro principal diagnóstico diferencial lo debemos hacer con las contracciones uterinas que se ven normalmente y que lo podemos ver durante las exploraciones de la resonancia y se ven de esta manera, como zonas de intensidad de señal muy baja,
dentro del miometrio que van variando a lo largo del estudio de resonancia. Entonces, esta es una paciente a la cual le vimos una contracción, se siguió pues en las imágenes posteriores y al final ya no tenía esa imagen, es una imagen que varía, por lo tanto es una contracción. Este es un caso también nuestro de adenomiosis quística en la región posterior del cuerpo del útero. En patología maligna de endometrio y cérvix, vamos a hablar primero de la patología de endometrio. Entonces es el tumor maligno más frecuente de la pelvis femenina. Los síntomas pues, pueden ser las irregularidades menstruales, los sangrados perimenopáusicos, la menopausia, factores de riesgo de la menopausia más por encima de los 52 años y un periodo extenso entre la menarca y la menopausia. El uso del tamoxifeno, la hiperplasia endometrial, la obesidad, la nuliparidad, la diabetes y la hipertensión también se han identificado como factores de riesgo. Pero lo más importante es la predisposición genética, familiar o personal, familiar por endometrio mama o la historia personal de carcinoma de endometrio mama. ¿Qué debemos utilizar entonces? La ecografía siempre será el primer método que se utiliza en estas pacientes. Es muy buena para evaluar la invasión miometrial, para el compromiso cervical y el compromiso parametrial. Perdón que se salió esto ya. La tomografía es más barata, nos permite ver también el compromiso del tórax cuando estamos haciendo estadiaje, pero la resonancia ha sido identificada como el método de elección por mayor capacidad de definición de los contrastes, más que la tomografía, a pesar de que la tomografía con multidetectores tiene una muy buena detección muy buena definición de contrastes, pero es mucho mejor la resonancia. Entonces, podemos observar bien la cavidad pélvica, podemos también examinar el abdomen superior y establecer la invasión miometrial. ¿Y por qué es tan importante saber si el miómetro está invadido en más o en menos del 50%? Porque si es más del 50%, deberá hacerse linfadenectomía. Si es menos del 50%, la conducta va hacia no hacer linfadenectomía. Esta es la estadificación correlacionada entre la tabla de Figo y los hallazgos que hacemos en resonancia, pues no me voy a detener en ella porque es muy extensa, pero con esto es con lo que nosotros tratamos de hacer los reportes de resonancia de pelvis por cáncer de endometrio. Y son los casos como nosotros lo vemos. Miren, en este primer cuadro vemos una masa al interior de la cavidad endometrial que borra la zona de transición. Es la misma paciente, esto es un corte axial, esto es un corte sagital, y esta tercera son cortes con gadolinio, en las cuales vemos una masa que está realzando muy poco. Esta es una paciente que tiene invasión de más del 50% del miometrio, con un borde externo del útero un poco borroso. Miren, vemos que es una lesión grande nodular que realza también muy poco con el contraste. Este es otro caso parecido al primero, pero con mayor invasión, una masa también con un realce muy escaso. Y esta paciente tiene compromiso del cérvix y sobre todo compromiso ganglionar, que esto ya entonces nos cambia la conducta. En cuanto al carcinoma de cérvix, es la tercera neoplasia más común en las mujeres. La gran mayoría de pacientes afectadas por carcinoma de cérvix están en nuestros países, en países en vía de desarrollo, con una media de edad de 45 años de presentación y una asociación bastante conocida con el virus del papiloma. Este es, como vemos, un caso pues muy gráfico de carcinoma de cérvix con obstrucción de la cavidad y de todas las imágenes papilares que protruyen hacia ella. Estas son las imágenes axiales del cérvix, donde vemos una masa que ocupa el cérvix y lo deforma, y este es en un plano coronal. En los estadios 1A no está indicada hacer resonancia porque no vamos a ver nada, y un reporte de resonancia normal para ustedes puede ser un despiste muy grande. Entonces no manden resonancia en los estadios 1 de carcinoma de cérvix porque no nos va a servir. La invasión del recto y la vejiga se ven muy bien con la resonancia, casi que mucho mejor que con la tomografía a pesar de los multidetectores.
Entonces tenemos una sensibilidad de hasta el 100% y especificidad también del 100% y así lo vemos. Miren, la pared posterior de la vejiga está invadida por esta masa que afecta de manera global al cérvix. Esta es otra imagen con contraste, donde también vemos que esta masa, que está localizada en el cérvix, se extiende de manera directa a la pared y a la luz de la vejiga. Este paciente tiene una sonda y vemos acá la invasión de la vejiga. La presencia y la evaluación de los nódulos linfáticos en el carcinoma endometrial, cuando sabemos que tenemos nódulos linfáticos con características tumorales y cuáles son esas, que sean redondeados, que en su eje menor midan más de 1 centímetro, disminuye la sobrevida de las pacientes en 5 años, de las que estaban en un 90% hasta en un 75% cuando estos ganglios están en la pelvis y hasta en un 38% cuando son ganglios paraórticos. Tenemos también que tener presente que el 17% de las pacientes que tienen ganglios paraórticos positivos pueden tener ausencia de ganglios pélvicos. En el carcinoma de cérvix también se disminuye la sobrevida de manera muy importante y la invasión parametrial en estas pacientes es muy, muy importante de conocer. Los ganglios obturadores en el carcinoma de cérvix nos orientan mucho hacia el pronóstico de la paciente, teniendo las sensibilidades muy buenas con resonancia, hasta en un 96% posibilidad de detectarlos en el carcinoma de cérvix. No nos podemos olvidar que también están el PET-CT, con una sensibilidad altísima para la detección de nódulos, y el uso de medios de contraste linfoespecíficos, se llaman partículas Suspiro, que ya son disponibles, se habla de ellas en muchísimos artículos, uno escucha muchas cosas en los congresos, pero realmente son muy, muy caras y son muy difíciles de conseguir acá en el país, en nuestro medio. Pero como son linfoespecíficas, entonces van a realzar los ganglios linfáticos que están afectados por tumor, con sensibilidades de hasta el 100% y especificidades del 95%. O sea que será buenísimo cuando los podamos tener de manera mucho más fácil y lo podamos aplicar a nuestras pacientes. En masas pélvicas, ¿qué nos aporta la resonancia? En la endometriosis, pues diagnóstico de confirmación histológica obviamente es lo mandado. La ecografía con preparación intestinal, transrectal, transvaginal y pélvica ha demostrado unas tasas buenísimas de diagnóstico. ¿Qué deben hacer entonces? Darle dieta baja en residuos 24 horas antes a la paciente, prepararla con laxantes el día antes, una dosis a las 8 de la mañana, otra a las 12 del día, y 1 hora antes de la ecografía que la paciente se pueda hacer un enema, o lo más cercano pues, a la exploración. Se puede explorar entonces de esta manera también el ciego para ver que no haya metástasis allí ni en el apéndice, y los ureteres de manera muy completa. A veces a la paciente se le administra también buscapina para disminuir los artificios por el movimiento peristáltico de las asas intestinales. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos antes de entrar a una paciente para estudio de endometriosis al resonador. También les preparamos el recto, también les damos el ayuno y utilizamos la buscapina justo en el momento antes de que la paciente entre al resonador. La vejiga debe estar distendida, distendemos la vagina con gel hidrosoluble y utilizar gel en el recto a veces es discutido, pero nosotros lo utilizamos. Lo que vamos a ver entonces son focos de intensidad de señal muy baja, que son estas lesiones. Así se observan los implantes endometriósicos. Y por ejemplo, en la pared abdominal. Pueden ser lesiones que realzan o no con el gadolinio y eso no tiene mayor importancia. Nosotros podemos utilizar secuencias sensibles a los depósitos de material ferrosensible, o sea, la hemosiderina. Hay secuencias específicas para eso, entonces que nos va a hacer que lo que tenga hemosiderina se vea mucho más negro y lo que tenga sangre reciente se vea mucho más blanco y eso nos va a ayudar a nosotros a enfocar el diagnóstico. En lesiones ováricas, el ultrasonido sigue siendo también el método que utilizamos inicialmente, con sensibilidad y especificidades altas y un alto valor predictivo negativo. ¿Cuándo entonces pasar a la resonancia? ¿O cuándo utilizar otros métodos diagnósticos? Pues cuando definitivamente el ultrasonido tiene dudas.
Somos muy buenos con la resonancia para detectar restos de sangre, de grasa y el tejido fibroso, por lo que les explicaba de las secuencias que podemos hacer, por ejemplo, con pulsos de saturación grasa y no. Entonces, lo que se ve blanco en secuencias T2, T1 puede saturar completamente si es grasa utilizando pulsos de saturación grasa. Esto, por ejemplo, es un teratoma, es una lesión hiperintensa, muy heterogénea, que se ve igual a la grasa. Miren, esto es la grasa de la región glútea y esto es el teratoma con grasa adentro, y esta es una secuencia con pulsos de saturación grasa, en los cuales la gran mayoría del contenido de la masa se ha bloqueado su señal, borramos la grasa, así como se borra la grasa de acá de la región glútea, y podemos estar seguros que es grasa entonces. Esta es una paciente con un cistadenoma en el cual se ven pues las múltiples lesiones quísticas, conceptos que presentan realce con el contraste. ¿Qué nos indica entonces que una lesión ovárica puede ser o que va hacia el diagnóstico de la malignidad? Que sea mayor a 6 centímetros, la bilateralidad, que sea de predominio sólido, pero sobre todo que haya necrosis, que tenga proyecciones papilares y que éstas realcen, y la presencia de ascitis. Esta es una paciente que... Ya va. Esta es una paciente que tuvimos esta semana, no está el médico tratante por acá, pero había una duda de si estas lesiones que habían sido reportadas en ecografía como lesiones ováricas, el origen de ellas, y definimos que eran miomas subserosos sésiles que estaban realzando acá con el gadolíneo. Ya vamos rapidito. Entonces, en resonancia de mama. ¿Cuándo vamos a pedir entonces resonancia de mama? El centro de referencia que ustedes deben tener para resonancia de mama debe hacer más de 150 pacientes de mamas al año para que sea un centro con buena credibilidad y para que los radiólogos que lo estén emitiendo el diagnóstico tengan una buena curva y la mantengan. Idealmente no deben ser centros aislados, sino centros que tengan toda la imagenología de la mama y que hagan procedimientos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones actuales? Pacientes con detecciones de recidivas, etapificación del carcinoma recién diagnosticado, monitoreo de la quimioterapia neoadyuvante, seguimiento en mujeres de alto riesgo, metástasis axilar sin un diagnóstico conocido, sin un diagnóstico primario, y evaluación de implantes. Las mamas densas, que son pues un gran problema para la ecografía y para la mamografía, pueden o no ser indicativas pues para hacerle resonancia, y dependemos básicamente de qué patología tenga la paciente. Si son pacientes con riesgo bajo, se recomienda que no se les haga mamografía porque la posibilidad de que hayan falsos positivos es mucha, pero si son pacientes con riesgos intermedios o altos, sí se recomienda la resonancia. En fetal, no está recomendada en el primer trimestre, se debe esperar a completar la semana 30 y más para realizar los estudios cuando están indicados. El ayuno materno, la sedación transplacentaria se tienen que tener en cuenta, y también tienen que ser centros que tengan un muy buen nivel de diagnóstico y que esté el radiólogo, esté el ginecólogo y todos hagan un equipo para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo entonces? Cuando haya una duda con ecografía que no se haya resuelto y sea determinante resolverla antes de la terminación de la gestación. Con todo el abanico que se puede abrir pues con esta indicación que es muy amplia, pero es básicamente cuando haya una duda específica y nada más que una duda específica para hacerla. En placenta, ver los acretismos, pues, la interfase entre el miometrio y la placenta es una línea como trazada por lápiz hipointensa que puede ser supremamente difícil para nosotros de ver. También tienen que tener muy en cuenta que la experiencia del radiólogo hace todo el diagnóstico. Y si uno no está en un centro de referencia y no tiene casos constantes de resonancia de placenta, pues ustedes pueden resolver mucho más fácil la grandísima mayoría de dudas que tengan con una muy, muy buena ecografía. Eso era todo. Muchísimas gracias.